Hola madridistas, bienvenidos a un nuevo programa de Aliup, a una nueva temporada de Aliup, la séptima aquí creo que es la tercera en Twitch, la cuarta en YouTube y la séptima en iVoox, así que hoy comenzamos una nueva temporada y bueno, una temporada pues que vamos a comenzar pues analizando un poco cómo queda la plantilla del Real Madrid para esta temporada 23-24. También hablaremos un poco del mercado europeo y un poco del Mundial, y para eso pues me he traído a uno de los periodistas que sigue la actualidad del Madrid y también uno de los narradores la temporada pasada en DAZN, así que Alex, nada, bienvenido a Liu. Hola Diego, ¿qué tal? Encantado de estar aquí después de tanto tiempo, ¿no?, que queríamos juntarnos, pues por fin. Sí, la verdad que llevábamos bastante tiempo entre unas cosas y otras, pues ha costado hacerlo, pero bueno, vamos a pasar un buen rato aquí hablando de baloncesto y sobre todo pues hablando del Madrid y de esta plantilla, pues que en general, no sé, antes de ir pues posición a posición, en general no sé cómo la calificarías la plantilla del Madrid. Bueno, como plantilla yo creo que es absolutamente top. Si no es la mejor plantilla de Europa, poco le falta. De hecho, ya lo decíamos el año pasado, ¿no?, le faltaba un base para ser posición por posición la mejor plantilla de Europa. Ya tiene ese base, ya tiene el mejor base de Europa en la plantilla. Por lo tanto, yo creo que si no es la mejor, poco le falta. Y realmente sí que es cierto que esperábamos algún fichaje más, pero es cierto que si te ponen esta plantilla sin conocer lo que pasó la temporada pasada, la hubieras firmado. Una temporada pasada que seguramente para ti y como para todos los madridistas pues fue una temporada de sorpresa y de que al final pues se vivió una de las Euroligas más bonitas de ganar, porque al final con todo lo que pasó pues como para no acordarse de esa Euroliga. Bueno, tú piensas que yo estuve el año pasado la temporada pasada, narrando el tercer partido de la serie contra Partizan, con el Madrid 16 abajo, ¿no?, prácticamente en el primer cuarto. Y dices, bueno, pues estoy narrando seguramente el último partido del Real Madrid en la temporada de Euroliga. Y qué va, ¿no? Qué va. Le quedaban 4 partidos más y qué 4 partidos. La verdad es que fue espectacular el final de temporada de Euroliga. Y es cierto que cuando ganas un título tan grande, luego la Liga Endesa ya parecía como segundo plato, ya estaba el trabajo hecho y es cierto que le faltó rematar la temporada, pero claro, si te vas con una Euroliga no puedes poner quejas de ninguna forma. Y bueno, llega el verano y se confirmaron pues varias salidas que se prevenían que iban a salir, y la sorpresa en una de las salidas, que es la de Adam Hanga. No sé cómo calificarías las salidas del Madrid, la de Randolph, Cornelí, Goss y Hanga, pero creo que al final, pues si nos ponemos a ver, la que más nos sorprende es la del jugador húngaro, porque es un jugador que siempre te da ese plus en defensa y que es un jugador que en este Madrid no sobra. Bueno, yo tengo que decir que después de la serie contra Partizan, incluso la Final Four, bueno, y también que es un jugador que a mí siempre me ha encantado desde que estaba, seguramente en Partizan, la salida de Nigel Williams-Goss no la tenía segura en mi cabeza hasta el momento en que ya empiezan a salir informaciones relacionadas con Olympiacos y su posible marcha, pero yo es un jugador que a mí siempre me ha encantado, que es cierto que quizás en el Real Madrid no ha rendido como se podía esperar, pero a mí me costaba en mi cabeza pensar que el Real Madrid iba a dejarle salir tan fácil, ¿no? Al final parece ser que las dos partes estarían de acuerdo y ha encontrado un buen destino también para él, para seguir compitiendo a alto nivel. En cuanto a Dan Hanga, yo creo que va sobre todo relacionado con el tema de la edad, ¿no? Es cierto, es un jugador muy polivalente, pero es cierto que las opciones que tiene de jugar, siendo el Real Madrid donde tiene mayor potencial ahora mismo, diría yo, en las 3 posiciones principales, base, alero y pívot, evidentemente, sobre todo con la llegada de Facu, ya no puede ejercer de base, y con el talento que tiene el Real Madrid en la posición de alero, prácticamente no le quedaba hueco. Estrella Roja es otro buen lugar para él para competir a nivel internacional. Si tiene que elegir seguramente él entre tener pocos minutos en Euroliga, más protagonismo en ACB o mucho protagonismo en Estrella Roja, a lo mejor prefiere
o ha preferido jugar en Belgrado. Y luego, pues las otras 2 salidas, tanto la de Cornelí como la de Randolph, pues es un jugador que después de 2 lesiones bastante graves, pues se prevenía que iba a salir. Y Cornelí, pues es un jugador que no ha acabado de despegar en Madrid y al final, pues acaba de irse a Francia, volver a su país y volver a Mónaco. Sí, en el caso de Randolph, la verdad es que es una pena porque es un jugador muy talentoso. Yo creo que si miramos todos los jugadores que ha tenido el Real Madrid en los últimos 10 años, quizás talento interior sea el que más ha destacado. Que es cierto que en momentos puntuales o en momentos de gran éxito del Real Madrid no ha estado acompañando. Las 2 Final Four que gana el Real Madrid con Anthony Randolph no tiene papel protagonista. Quizás incluso tiene más papel protagonista en esta última que en la de Belgrado. Y en el caso de Cornelí, hay que decir que habitualmente la adaptación de jugadores, lo lógico es que sea de más difícil entrar en juego, más difícil entrar en dinámica, a ir creciendo. Y yo creo que en el caso de Peter Cornelí fue realmente al revés. Y claro, echarle de menos en partidos tan importantes, que no diera ese nivel defensivo, yo creo que eso es lo que ha terminado decidiendo que saliera. Era un jugador interesante, de hecho sigue siendo un jugador interesante con una mecánica espectacular, de los tiros más rápidos que puedes ver en Euroliga, pero no ha terminado cojando. Y es cierto que reduces nombres, puedes dar incluso importancia a la cantera y al final te quitas contratos importantes para la próxima temporada. Y bueno, si hablando de verano, siempre se habla de salidas, pero también de llegadas. Y ha sido un verano tanto para vosotros, los periodistas, como para nosotros, que solemos estar aquí hablando de fichajes y de rumores. Ha sido un verano bastante tranquilo porque el único fichaje blanco es el de Campazzo. Un fichaje que, como bien adelantamos aquí ya en febrero, iba a haber esa reunión en Barcelona en la que prácticamente se iba a cerrar el fichaje. ¿Y qué es lo que puede aportar Campazzo al Real Madrid, Alex? Bueno, yo recuerdo un tuit que puse cuando se anunció el fichaje de Campazzo y es que me daba la sensación de, al estar tan ya en la cabeza de los aficionados, que ya estaba cerrado, que ya estaba fichado, que ya era jugador del Real Madrid para la próxima temporada, la dimensión de ese fichaje se vino un poco abajo, ¿no? Porque al final es un jugador que ya conoce la gente, es un jugador que sabemos lo que puede dar, es un jugador que, como digo, ya no es sorpresa en el mercado, a la gente le gusta que le alimentes de nombres en el mercado, es así. Al final, las épocas de mayor pinchazo, podemos decir, en redes sociales, en webs, en portales, es el mercado de fichajes porque la gente está ansiosa de saber nombres, sean o no, ¿verdad? Muchas veces. Y es cierto que el fichaje de Facu realmente no te aportaba nada extra, por decirlo así. Y esa Eso que dimensión... se hizo esperar el anuncio oficial del fichaje, porque al Eso final esperar. estábamos todos diciendo, bueno, y si ahora no viene, imaginaros que... No, pero es cierto que yo, al final, cuando das todas las salidas, dice, bueno, ahora queda la llegada por anunciar. El Real Madrid suele anunciar a las 12 de la mañana los comunicados. Y me parece encima, además, este fue como a las 2 de la tarde, un día que nadie esperaba ya porque estaba esperando mucho. Claro, te pilla un poco descolocado y yo creo que la gente no fue consciente o todavía no es consciente de lo que ha hecho el Real Madrid, que es, repito, el mejor base de Europa. Mi opinión, con la marcha de Mičić a la NBA, no hay discusión. Facu Campazzo es el mejor base de la Euroliga. Y ahí tiene muchísimo el Real Madrid. Yo creo que no solo va a aportar muchísimo la dirección, sino que yo creo que el Real Madrid va a sentir que un jugador que se fue hace 3 años va a ser como si prácticamente no se hubiera ido. Va a seguir integrado en la dinámica del equipo y además esa pequeña ausencia que llenó durante la fase final de la temporada Sergio Rodríguez no la va a tener, que es en la creación de juego. Es que, ¿qué te puedo decir? Ganas un extraordinario director de juego y un excelente defensor. Yo creo que ya nadie tiene dudas sobre la altura de Facu Campazzo, ya nadie tiene dudas sobre el rendimiento que puede dar, porque ya lo ha demostrado y creo que en el Estrella Roja, el tiempo que estuvo, el poco tiempo que podemos verle en Euroliga, sigue dando un nivel altísimo. Sí. Y hablando de bases, pues la posición de bases quedaría así, con Campazzo, Chacho y Carlos Alocén. No sé cómo ves la posición de base de cara a la temporada que viene, pero es lo que decimos. El Madrid vuelve a tener ese base dominante, ese base top
que llevaba años esperando. Y luego pues tiene a un Chacho que te da esos minutos de magia y de calidad, como lo hemos visto durante esta temporada, pero también necesita llegar a final de temporada pues con el depósito bastante lleno. Y luego tenemos la incógnita de Carlos Alocén, que ha sido renovado hasta 2025, pero que no sabemos aún cómo va a volver. No sé cómo ves esta posición de base. Bueno, yo tengo que decirte que es lo que, siendo consciente de que iba a ocurrir, más me ha sorprendido, ¿no? La confianza que deposita el Real Madrid en Carlos Alocén, porque al final es un jugador al que llevamos año y medio sin ver jugar. Creo que todos sabemos que es uno de los mayores talentos del baloncesto español, pero no ha podido demostrarlo durante quizás toda su etapa vestiendo de blanco. Y sí tengo mucho interés y curiosidad por ver qué papel va a tener. Yo creo que todo lo que no sea promediar prácticamente 20 minutos por partido en Liga Endesa me va a hacer cuestionarme realmente qué es lo que ha buscado el Real Madrid con una renovación tan larga. Es cierto que los primeros meses va a ser imposible que Carlos Alocén pueda jugar tantos minutos, porque al final recuperar la forma y recuperar las sensaciones de juego es muy complicado, pero es un movimiento que evidentemente me causa curiosidad. En cuanto al Chacho, evidentemente también lo que hay que hacer es, lo que tiene que hacer Chus Mateo es dosificarle, ¿no? Que llegue a final de temporada como ha llegado este año, y yo creo que el Real Madrid va a tener donde elegir con Facu y Chacho, que también me gustaría verles compartiendo pista, porque esa época en la que coincidieron los dos, Facu era un jugador bastante joven, que no tenía experiencia europea, y no pudimos ver esa mejor versión de los dos juntos. Y tengo también curiosidad por eso, por ver cómo pueden funcionar Facu Campazo y Sergio Rodríguez en pista los dos juntos, quién tendría que dejar un poco el balón en manos del otro, porque los dos son excepcionales creadores. Con esos dos en cancha, los compañeros deben de estar con 4 ojos mirando a ver por dónde me va a llegar el balón, porque... No, es que si quieres creatividad, no se me ocurre prácticamente, me tendrías que echar una mano para pensar en dos bases más divertidos que ellos en toda la Euroliga. Y del tema Locen, pues bueno, hemos visto que en el primer partido de pretemporada no ha estado, tanto él como Poirier y Gerson ya no ha estado. Según lo que nos han dicho, pues es porque el Madrid no quiere arriesgar, no quiere tampoco pues meterlo así, que prefiere ir con pies de plomo, y yo creo que es un poco lo que vamos a ver con Alocen. Creo que van a ir poco a poco metiéndolo en dinámica, metiéndolo en partidos, y lo que dices tú, sobre todo en ACB, creo que es donde tiene que tener más oportunidades y más minutos. Es que estamos hablando de un chico que lleva año y medio para recuperarse de una lesión que habitualmente, en el peor de los casos, que suelen ser 10, 11 meses. Por lo tanto, no haya habido recaídas, ha habido problemas que evidentemente el equipo no esperaba, que el club no esperaba, pero algo han tenido que ver positivo en estos últimos meses para cometer una renovación por 2 temporadas. Es cierto que el Real Madrid siempre podemos decir que premia a los jugadores incluso estando lesionados, porque pasó con Randolph, pero evidentemente el Real Madrid tampoco es tonto y no va a tirar el dinero con un jugador que no puede jugar al baloncesto. Ni siquiera ha optado por cederle a otro club. El Real Madrid confía en Carlos Alocén y vamos a ver qué puede dar este año. Y pasamos a la posición de escolta, en donde el Madrid pues se queda con Musa, con Jul, con Coser y con Alberto Abalde. El Madrid en esta posición pues tiene probablemente uno de los jugadores de Europa en el que parece que no hace nada en los partidos, pero que siempre te acaba con 17, 18 puntos. Y es que el bosnio, creo que esta temporada le ha quedado un poco larga la temporada, le ha costado un poco a final de temporada, pero durante toda la temporada para mí ha sido uno de los jugadores vitales de este equipo. Bueno, a mí Yanan Musa me parece un jugador extraordinario. No sé cómo es posible que tantos ojos de Europa hayan pasado de este jugador. Evidentemente, el paso por Lugo le vino genial, es evidente, pero es cierto que el Real Madrid ha tenido un jugador que ha sido mejor quinteto toda la temporada y que prácticamente nadie creía en él. Lo único que le falta
No sé si ha sido, como dices tú, el que se le ha hecho larga la temporada o realmente saber afrontar los partidos grandes de otra manera. Claro que al final estamos hablando de 22 años que tiene, o 21. Claro. Al final es la juventud que también en esos momentos también porque muchas veces lo comparaban con Gessonia, y es que Gessonia ya es un jugador casi, no un veterano, pero es un jugador que tiene ya a sus espaldas bastantes minutos en Europa y en Euroliga, y al final Musa, pues estamos hablando de un jugador de 21, 22 años que está en su primera etapa en un club grande, porque la de Efes no se puede calificar, pero estamos ante uno de los jugadores que, si sigue por la proyección que tiene, es candidato a MVP de la Euroliga fácilmente. Sí, pero yo creo que si le preguntas a él si prefiere ser MVP de la Euroliga o ser más importante en una final o en unos cuartos de final, como podría haber sido el año pasado, él directamente el premio te lo tira a la cabeza, le da igual. Tú además has estado con él en esa primera temporada, en una entrevista con él, tanto con él como con Mario. ¿Y cómo es de cerca a Musa? Bueno, los dos, porque lo que he hablado con los dos me han parecido chicos majísimos, sensacionales, gente muy comprometida con el equipo, bastante divertida. Y tengo que decir que fue una sorpresa, ¿no? Sobre todo en el caso de Gessonia, que es un jugador que se le suele asociar más como un jugador frío, como un jugador, he leído palabras feas incluso sobre él, y me parecieron dos chicos excepcionales que fácilmente se iban a integrar en el equipo. Y bueno, hablando, por ejemplo, con Musa de su integración en el equipo, él mismo reconocía que ni él se esperaba que desde tan pronto sería importante, ¿no? Yo creo que para los dos es un orgullo, me lo dijeron así, me lo demostraron así, estar en el Real Madrid. Y bueno, vi gente ganadora que evidentemente, como te digo, no se conforma con lo que hicieron el año pasado, que esta temporada van a querer ir a más. Y yo creo que ese pequeño punto negro que puede tener Musa o que ha demostrado Musa en partidos grandes, creo que lo va a intentar borrar este año. Yo no tengo dudas de que lo pueda hacer, pero es cierto que hay algunos partidos que te deja algo de dudas, ¿no? El partido en el que Bosnia se jugaba el preolímpico, por ejemplo, tenía esa responsabilidad, la asumió y no estuvo acertado. Yo creo que con el paso del tiempo, como dices, un jugador de 22 años, muy joven, va a tener la capacidad para ganar esos partidos. No sé si hay que darle tiempo o si él quiere ese tiempo, pero creo que lo vamos a ver pronto. Y luego en esa posición pues tenemos a dos veteranos como Jules y Coser, un Jules que fue autor de esa canasta que le dio la Copa Europa al Real Madrid, pero un Jules que viene de no hacer un gran mundial y con muchas dudas de parte de la gente sobre su nivel. ¿Qué esperamos de Sergio Llull? Bueno, es cierto que lo lógico, la lógica nos dice que va a jugar de dos. Yo también le espero muchos minutos jugando de base. Lo ha hecho en el Mundial, con la lesión de Alocen. El tiempo que no esté disponible, el tiempo que le quieran dar descanso, va a ser un 3 y 3, 3 bases, 3 escoltas. Y yo creo que en su faceta creadora, Jul puede dar mucho, que en un rol de escolta puede dar mucho, pero es cierto que combinar las dos cosas ya es complicado, ¿no? Desde la lesión, evidentemente, Jul no es el mismo jugador, pero es un jugador que aún puede reconvertirse, que se está reconvirtiendo, de hecho, y creo que, evidentemente, si nos fijamos muchas veces en porcentajes, esos porcentajes vienen dados porque asumen mucho tiro tras bote. Y es cierto que es algo que... La patata caliente le suele caer a él. No. Final... Y él no tiene problema en coger esa pelota. No. Si él está encantado con que le caiga el balón en los últimos segundos. Y luego es cierto que sigue siendo el que asume, vemos en la final de la Euroliga, va a seguir asumiendo esos tiros, no le importa, no le pesan. A él le da igual que la estadística marque que al final del partido ha hecho un 1 de 7, se ha metido el último, que es prácticamente lo que hizo en la final de la Euroliga. Pero es cierto que, como todo jugador veterano, se tiene que ir reconvirtiendo. El ejemplo perfecto lo tiene al lado y es Rudy. Rudy no es el jugador explosivo que llegó al Real Madrid hace años, no es el
anotador compulsivo, ha asumido otras facetas y es cierto que la gente puede seguir esperando a un Sergio Llull que meta 16 puntos por partido, pero no lo va a ver. Lo que sí que puede ver es un escolta que cuando recibe el balón lo levanta y es fiable, o un buen director de juego que yo creo que de lo que hemos visto en el Mundial es lo más destacable, lo bien que ha pasado el balón. Y en esta posición, pues el jugador que más dudas genera, creo que a lo mejor en la plantilla del Real Madrid, y es Alberto Abalde. El gallego pues no termina de despegar, hay muchas críticas en los últimos meses sobre si merecía su continuidad en el Real Madrid o no, si le pesa la camiseta, pero yo creo que es un jugador que si se le da confianza y él la tiene, yo creo que es un jugador muy, muy aprovechable en este Real Madrid, además viendo que le falta un stopper defensivo y creo que Abalde pues, puede hacer perfectamente esa función. Claro, el problema está en que todos tenemos en la cabeza ese jugador de Valencia Basket que prometía muchísimo, que era un grandísimo jugador y nos estamos encontrando con un jugador al que le pedimos siempre más. Y es cierto que llegado el momento, el Real Madrid tendrá que decidir si ese jugador ha dado lo suficiente o no. A mí Alberto Abalde me sigue gustando muchísimo. Me parece un jugador súper aprovechable para cualquier plantilla de Euroliga de Europa. Pero es cierto que hay que reclamarle que esté a ese nivel. El Real Madrid hizo una inversión muy grande por él y de momento, en mi opinión, no ha conseguido a ese jugador por el que apostó. Yo creo que es el gran debe de Chus Mateo seguramente para esta temporada, que es tener en Alberto Abalde un jugador que ya es un gran físico, que es un buen manejador de balón y lo que necesita ahora es tener una opción viable en ataque. Creo que es un gran jugador defensivo, tú mismo lo has dicho, pero también creo que el Real Madrid necesita que Alberto Abalde asuma tiros como asumía en su etapa final en Valencia Basket. Y luego pues nos queda Coser, un jugador veterano que siempre aparece en momentos importantes, apareció en la final del año pasado ante Olympiacos, apareció ante Partizan y es de esos jugadores que aparece cuando más se le necesita. A partir de mayo, ¿no? A partir de Y a mayo. partir de mayo es Michael Jordan. Sí. Bueno, parece que puede ser su última temporada en el Real Madrid. Evidentemente, la veteranía que ofrece es un valor buenísimo para el equipo. Pero yo creo, en mi opinión, sería muy positivo que, por ejemplo, que lo ha hecho este año ya, tener quizás muchos más minutos en Liga Endesa, tener mucho más protagonismo dentro de esa rotación y quizás dejar espacio o dar minutos de descanso más limitados en Euroliga. Yo creo que el Real Madrid le tiene que tener como un jugador, pues, como digo, quizás para asumir grandes minutos en Liga Endesa, donde quizás es más llevable el dar minutos, como he dicho, Carlos Alocén, Fabián Coser, jugadores que quizás necesitan balón en otros momentos para ganar esa confianza. Y nos vamos a otra posición, a la de alero, donde probablemente el Madrid tenga una de las mejores parejas de aleros de Europa. Mario Hezonja, Gaby Deck, y luego tiene un tercero que tampoco se queda atrás, que es Rudy Fernández. Empezamos por el croata. ¿Qué te ha parecido la aclimatación de Mario Hezonja en el Real Madrid? Porque al principio se le vio algo cabizbajo, que no encontraba su sitio, que Chus tampoco le daba esa responsabilidad, pero poco a poco ha ido apareciendo el Mario Hezonja que conocíamos. Vale, pues vamos a empezar poniéndote un asterisco en aleros. Porque, claro, en tu opinión, ¿dónde ha rendido mejor Mario Gesson en esta temporada? ¿Jugando de 3 o de 4? Para mí de 4 es donde mejor ha rendido. Claro, y es la duda que me despierta de cara a la próxima temporada. Yo creo que tiene un físico para jugar en el 3 dominante. Creo que tanto él como Gaby en el 3 creo que tienen un físico dominante y creo que los dos jugando en el 4 es donde mejor han jugado. Es que es la sensación que tienes tú es la misma que tengo yo, exactamente. Y quiero Y esto ver... no lo hemos hablado antes de empezar. No lo hemos hablado. A ver, quiero ver realmente qué decisión toma Chus Mateo con ellos dos, porque es evidente que... Perdona, ya sabes que estoy con la tos fatal. Es evidente que los dos jugadores han estado mejor al 4, que los dos
aportan una velocidad extra al equipo cuando están en esa posición, que generalmente no tienen desventaja en la defensa y sí mucha ventaja en el ataque. Así que la construcción de los quintetos puede ser de las cosas más interesantes que nos puede dar el Real Madrid este año. Que es cierto que mucha gente va a estar pendiente de qué tal rinde Facu. Yo voy a estar muy pendiente de dónde van a jugar, cómo va a jugar el Real Madrid con Gessoni y Gavidec. Porque para mí son dos de mis jugadores favoritos dentro de la plantilla del Real Madrid y creo que tendrá muchísimas posibilidades con ambos. Quizá Gerson ya tiene más posibilidad de hacer daño desde fuera, pero a ver, por ejemplo, le hemos visto que recibiendo fuera y yendo hacia adentro es otro valor muy importante. Los dos juegan bien al poste, los dos son capaces de defender a 4. Claro, tienes 3 jugadores en la posición de primer nivel, contando ya a Usel. Si además al Real Madrid se le pone a tiros Mangarúa, ¿cómo va a reconstruir eso? Puede ser tremendo. Y estamos hablando de que la pareja Campazo-Dec ya se conocen de hace tiempo, pero ¿qué puede sacarse de esa asociación Campazo-Gessonia? Porque sabemos que Gessonia es de esos jugadores que jugar por encima del aro también les gusta. Y al Facu le gusta también ser de esos jugadores que ¿qué nos esperamos de esa pareja? Bueno, es curioso porque en cuanto lleven unos entrenamientos, lleven unos partidos, va a haber un momento en el que los alley-oops se ven antes de tiempo. Yo, por ejemplo, una jugada que ha hecho el Madrid de forma recurrente durante la pasada temporada y que ya veías antes de empezar era cuando Van Sampdoria colocaba un bloqueo ciego para que cortara Mario Gessonia y el balón estaba en manos de Sergio Rodríguez, ya sabías que iba a haber highlight y a mí me pasa de vez en cuando que lo estaba cantando incluso antes ya de que lanzara Leo porque era evidente. Y yo creo que en el momento que tengan esos automatismos, esa sociedad puede ser muy, muy divertida. Además que le va a dejar solo en la esquina muchísimas veces para lanzar de 3. Va a ser muy interesante y quizá más productiva que la que pueda conseguir con Gavidec. Y luego en esa posición pues nos queda el capitán del Madrid, el capitán de la selección y un Rudy Fernández que con el paso de los años sigue siendo un jugador importantísimo en cualquier equipo. Sí, y al que hay que, como te decía antes, darle el mérito de haberse reinventado, ¿no? De no querer ser el Rudy de toda la vida y ver dónde con su edad puede aportar, con sus molestias físicas. No sabemos cuánto le queda a Rudy, pero Chus Mateo tiene que aprovechar todo lo que pueda. Cuando digo todo lo que pueda, me refiero a dosificarle cuando no sí, es un poco como el Chacho, que llega a final de temporada con el depósito a la mitad o un poquito más de la mitad, pero sabiéndolo cuándo hay que usarlo, sabiendo cuándo hay que ponerlo y dándole descanso probablemente pues en Liga Endesa, que es donde creo que tanto Chacho, Jul o Rudy son jugadores que en Liga Endesa pues deberían de tener a lo mejor ese descanso. Jul a lo mejor en Liga Endesa sí que podría tener más juego y tal, pero tanto Rudy como Chacho creo que son dos jugadores que en Liga Endesa deberían de descansar bastante. Sí, para mí son dos jugadores Euroliga, que a lo mejor cuando hablamos de jugadores Euroliga nos referimos a jugar entre 8 y 12 minutos, pero a un nivel que realmente se note en el juego, que se note un impacto real y que cambie partidos, ¿no? Muchas veces. Con su empuje, con... Claro, es que fíjate la diferencia de los jugadores que estamos hablando, con el Chacho y con Rudy. A uno le vas a pedir que tenga una influencia en el juego ofensivo y a otro le vas a pedir que tenga una influencia en absolutamente todo. Es así, a Rudy le vas a pedir influencia en absolutamente todo, pero quizás sea quien más tenga que descansar de los jugadores importantes del Real Madrid a lo largo del año. A ti con Rudy no te pasa como a mí, que lo hemos visto también en este Mundial, que cada vez que se duele dices tú, no pasa nada, no le pasa nada. El problema, el día en el que se haga daño y no se duela Rudy, ahí diremos, ahí nos asustaremos. Pero ahí en el momento en que vemos echándose a la espalda, echándose a una mano, tal, al final sabemos que es un jugador que
a mí me lo tienen dicho muchas veces que en el vestuario ya le llaman el pupas. Es que es un jugador que cada vez que cae se queja, se duele, pero luego a los 2 segundos ya te está como tirando un triple. No, es evidente que físicamente no está Y ni si llega a estar cercano. bien físicamente, ¿qué estaríamos hablando de Rudy? Claro. No, Probablemente no estaría ni aquí, no lo hubiéramos visto en el Madrid si estuviera bien físicamente. hubiera estado mucho menos tiempo seguro jugando en el Real Madrid porque al final es que el primer golpe que recuerdo es uno que le dio Trevor Ariza jugando en Portland y si salió vivo de eso ya sabes que es un jugador que se ha hecho de otra pasta. Es así. Y es cierto que el esfuerzo que está haciendo en estos años seguramente lo pague en un futuro, cuando sea una persona eh, de 70 y largos años, pero es cierto que lo que está aportando ahora mismo al baloncesto, no digo al Real Madrid, al baloncesto, es algo increíble. Y luego que tienes el liderazgo que muchas veces se echa en falta. Al final, pues luego lo hablaremos, pero lo echábamos un poco en falta ayer con la selección, ese liderazgo de alguien que se juegue las bolas calientes, y creo que Rudy es de esos jugadores, tanto como Jul, que otra cosa no, pero liderazgo y capitanía en un equipo, creo que no se le puede reprochar nada. Hay jugadores que son importantes a nivel vestuario, aunque muchas veces no jueguen, ¿no? Y yo creo que es el caso de ambos, porque cuando la eliminatoria, por ejemplo, la temporada pasada está 2-0 con Partizan, Gerson es de las personas que... No, fue con el 2-2 con el descanso del quinto. Se acaba de reducir ese corazón ganador, ese hambre que tenían los veteranos, que no tienen ya casi ni por qué tenerlo, porque han ganado absolutamente todo y son los que empujan a esos jugadores jóvenes a seguir, a ir hacia adelante y a remontar partidos un poco como aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje que seguramente han tenido muchos jugadores de la selección española durante este Mundial, con gente como Rudy al lado. Y nos vamos a la posición por dentro, al ala pivot, en el que vemos a Yabusel y a Ndiaye. Yabusel, pues un jugador que creo que en la última temporada ha ido a menos y además pues tuvo esa imagen de esa llave de judo a Dante Esu, pero es un jugador que si está centrado y está con los 5 sentidos en la pista, es un jugador muy importante para este Real Madrid. Sí, porque además con la sanción en Euroliga es cierto que vimos su mejor versión en Liga Endesa. Fue un paso más allá, pero es cierto que cuando tu primera temporada es mejor que la segunda, hay run, es evidente. Porque la gente espera como mínimo de ti lo mismo que ha visto el año anterior. Y es el listón que se tiene que marcar el francés, no el de la temporada pasada, sino el de su primera temporada en el Real Madrid. Y hay que ver si es capaz de alcanzar ese nivel, porque además tiene un contrato largo, un contrato que no es habitual verlo en baloncesto y está claro que el club cree en él, pero él tiene que demostrarlo con actuaciones. Y es otro jugador que ha tenido buenos partidos en momentos importantes, pero que no es de los que habitualmente lucen en escenarios importantes, o al menos no lo es hasta el momento. Y que luego esta temporada tiene a 2 jugadores como Gerson y Deck que le pueden quitar minutos en esa posición de 4. Y se ha demostrado, bueno, es que yo tengo la teoría de que sin la sanción el Real Madrid no hubiera ganado la Euroliga, porque creo que no hubiera optado por jugar zonas, que creo que no le hubiera dado tantos minutos a Mario Hessonia y seguramente le hubiera penalizado de otra forma. Es curioso, ¿no? Como en principio perdiendo a tu 4 titular te puede beneficiar, pero al mismo tiempo que benefició al grupo, el gran señalado puede ser Yabusel. Vamos a ver de qué manera puede responder la próxima temporada, pero es cierto que tiene un reto muy importante por delante. Creo que es un jugador con unas características increíbles. Yo cuando le vi jugar con el Asvel, creo que fue uno de los primeros partidos que jugó con el Asvel y jugó en el Wizzing Center, a mí me parece un jugador diferente, un jugador que por sus características, por su capacidad, podía dominar en Euroliga.
y vamos, está a tiempo, aún tiene tiempo de sobra para ser ese jugador que demostraba que apuntaba en su primera temporada. Y luego, pues el compañero de Yabusel tenemos a un Ndiaye que fue de menos a más, que acabó siendo titular en la Final Four, tanto en las semifinales como en la final, y que probablemente este año tenga más minutos ante la salida tanto de Randolph como de Cornelí, y que al final, pues el año pasado demostró que calidad tiene y que puede ser un jugador que puede tener minutos en este Real Madrid. Sí, no vamos a hablar de ser un jugador importante, quizás incluso diferencial en Europa, porque no tenemos que pedirle eso, ni debemos pedirle eso, pero es cierto que lo que demostró a final de temporada habla de un carácter especial, porque jugar de titular en una final de la Euroliga no lo puede Ante hacer. jugadores como Mirotic y Bezenkov, que no son jugadores que digas tú, bueno, no es un Sigma o no es un tal, no, sino que es Bezenkov y que es Mirotic. Eso habla muchas veces del carácter de los jugadores. Porque te digo, a lo mejor no tiene, no debe tener un papel Y importante. si mal no recuerdo, el primer balón que toca en la final es un triple desde la esquina. Canasta seguro. No me acuerdo si era triple o un tiro de 2, pero es canasta Al seguro. final, dices tú, con 19 años, que la primera que te llegue en una final de la Euroliga te la tires, demuestra pues la valía que tienes y que es un jugador que se puede confiar en él. No a lo mejor lo que hicimos para jugar Euroliga o tener minutos importantes en Euroliga, pero creo que en Liga Endesa merece muchos más minutos de los que tuvo la temporada pasada. Yo creo que los tendrá, ¿no? Porque llegado el momento respondió y eso muchas veces, o la mayoría de veces, los entrenadores lo valoran y creo que Chus Mate lo va a tener en cuenta para... Nos dice Carlos, la primera canasta del Madrid fue triple de él. Pues confirmado, confirmado. Es que es lo que te digo, al final, si un entrenador ve que en momentos determinados puede confiar en ti, va a confiar en ti. Y yo espero ver muchos minutos a Eren Ndiaye la próxima temporada, especialmente en Liga Endesa. Tendrá sus momentitos en Euroliga, pero es en Liga Endesa donde tiene que seguir aprovechando cualquier minuto. Liga Endesa es donde digo yo que es donde debe meterle en problemas a Chus y meterle dudas. De decir, coño, este tío en Liga Endesa me está dando minutos de calidad y me está dando minutos importantes. ¿Por qué no darle la oportunidad de Euroliga? Y el día que juegue Euroliga, pues lo que ha hecho esta temporada, tirar la puerta abajo y los minutos que está en cancha, pues lo que solemos decir, derribar la puerta. Sí, es una manera de foguear a los jugadores, ¿no? No estoy diciendo tirar la fase regular, que jueguen los chavales, que entren en dinámica Hugo González. No, lo que me refiero es, tienes un calendario muy cargado, tienes partidos que tienes señalados que a priori son más llevables porque juegas en casa, porque el rival es más cómodo y puedes darle Y que va a haber jornadas en las que vengas de jugar doble jornada de Euroliga y tengas que jugar el fin de semana. Es que al final estamos hablando de un tercer partido por semana en el que aquí vemos 14 jugadores, pero que al final si descartas a 3 o a 4 tienes que meter a chavales y que jueguen minutos importantes. Luego capaces de que llegue el 10 de octubre, que jueguen contra los Mavericks, se haga un partidazo y no lo volvamos a ver en el Madrid. Eso puede ser también. Y bueno, nos vamos a la posición de pivot donde vemos al MVP de la Final Four, a Walter Tavares y a Vincent Poirier, que es un jugador que también tiene que dar algo más de lo que dio la temporada pasada. Creo que estamos hablando de probablemente la mejor pareja de pivot de Europa, pero creo que el francés tiene que dar ese pasito adelante y ser más fiable durante la temporada. Sobre todo porque ahora yo creo que el nivel de talento con el Barça se ha igualado muchísimo. Creo que el fichaje de Billy hace que tenga una pareja el Barça, para mi gusto, un pelín inferior por Eddie Tavares, pero si comparamos, creo que es muy similar el nivel que pueden dar esa pareja Poirier-Tavares con Bill Hernán Gómez y Jan Vesely. Como te digo, para mi gusto, el punto diferencial es Eddie Tavares, pero es cierto que es Vincent Poirier el que puede incluso subir un poquito el nivel de los pivots del Real Madrid, porque por juventud, si le medimos a Jan Vesely, podría ser incluso superior, pero tiene que demostrarlo. Otro jugador que, en mi opinión, dio mejor rendimiento
un año antes que la temporada pasada. Y es cierto que el Real Madrid necesita un buen Vincent Poirier. Él ahora mismo tiene, o debe tener entre ceja y ceja, que no va a tener nada sencillo ir a los Juegos Olímpicos. Porque ya hemos visto que en el orden de prioridades, lógicamente, de Francia están, no digo Vincent Collet porque no sabemos qué va a pasar ahí, pero en orden de prioridades es evidente que está Rudy Gobert, que el año que viene puede estar con Wembanyama, no sé si jugando de 4 o de 5, pero que va a estar por ahí. Y luego están Matías Lesor y Mustafa Fall. Después ya llega Vincent Poirier. Sí, que en teoría es el quinto pívot en la lista. Claro, él tiene que ser el que se exige lo suficiente como para entrar en la lista. Son los Juegos Olímpicos en París, que a él le tiene que hacer especialmente ilusión jugarlos y se tiene que obligar a hacer una gran temporada. Luego, evidentemente, depende de lesiones, que el año pasado yo creo que cuando mejor o cuando estaba recuperando un poquito el tono tuvo la apendicitis y se tuvo que ir fuera. En el momento que vuelve tiene otra lesión. Perdona, no tuvo fortuna, pero es cierto que el talento está ahí, el físico está ahí y yo creo que puede tener una buena temporada. Otro jugador que tiene que dar mucho descanso a Tavares, que no tenga otros partidos de 30 minutos, jugando en ACB 28 minutos, porque no tiene sentido para el futuro de la temporada. Y hablando de Tavares, la pregunta es clara. ¿Renovará Tavares, sabes? A ver, no tengo información. La información que como mucho podía manejar es la misma que ha salido ya publicada, que ha tenido todo el mundo. Pero yo entiendo que si el Real Madrid deja que Willy Hernán Gómez fiche por el Barça, siendo de la misma agencia además que Edi Tavares, es porque ve viable el acuerdo. Me parece que es un jugador que podría tener cabida en la NBA. No creo que tenga problema. La gente puede decir, no, los 3 segundos defensivos. No creo que Edi Tavares sea un jugador que vaya a tener problemas con los 3 segundos defensivos, ni mucho menos. Pero es cierto que la diferencia que puede marcar en el baloncesto europeo es superior. Y que está claro que él ha destacado también por los compañeros que tiene alrededor. Porque yo esperaba, por ejemplo, que hiciera un mejor mundial del que ha hecho. Yo también lo esperaba y también decía aquí antes de que empezara el mundial que a lo mejor podía ser una manera de presionar más, de decir, bueno, mirar el mundial que he hecho sin estar tan bien rodeado como lo estoy en el Real Madrid. Yo creo que sigue teniendo las cartas ganadoras en la negociación. Creo que aquí él está en su derecho de presionar y creo que tiene las mejores cartas, pero al final yo creo que es como tú bien dices. Creo que cuando el Madrid deja escapar a Billy, siendo de la misma agencia, es una manera de decir, bueno, vamos a intentar con Tavares, pero es que si no renovas a Tavares antes de finales de año, te puedes ver un problema de cara a la temporada que viene. Bueno, es evidente que van a apretar, va a haber equipos que van a apretar. Panathinaikos, de hecho... ¿Quién si no? Panathinaikos. ¿Eh? Menos mal que Panathinaikos ya ha fichado a 12 jugadores y ya ha cerrado la plantilla. Sí, porque es cierto. Pero son capaces de echar a uno y fichar a otro. Y fichar a Tavares si le hiciera falta. Pero es un equipo que está interesado por jugadores del Real Madrid, que intentó fichar a Campazo. Facundo Campazo prefirió renovar con el Real Madrid, que ha llamado a Edi Tavares y parece que y Tavares... ha llamado a Mario también. Al final es un equipo que tiene interés, pero que tanto el Real Madrid como yo creo los propios jugadores son conscientes del entorno en el que está en el Real Madrid. Fíjate, Facu, realmente los motivos que ha dado para renovar con el Real Madrid, lo que ha dicho el propio jugador, lo que ha dicho el Estrella Roja. El jugador ha regresado al Real Madrid no por motivos económicos, sino porque está como en el club. Es el mismo motivo porque el Sergio Llull no se fue a la NBA. Creo que al final se sienten protagonistas. Es posible que no puedan tener las condiciones económicas que en otros equipos, pero en este caso yo creo que la lógica va a ser que el Real Madrid va a incumplir su norma de tope salarial
y le va a dar un buen contrato a Eddie Tavares, quizás por debajo de lo que ahora mismo exige el jugador. Y la otra pregunta es sobre otro jugador ex canterano del Madrid, Usman Garuba. Está sin equipo, volverá al Real Madrid. Sabemos que tiene ese contrato firmado en la ACB, con tal de que si vuelve a Europa tiene contrato con el Real Madrid. En caso de irse a otro equipo, tendría que pagar una penalización al Madrid. ¿Pero lo ves volviendo a Europa o le ves aún cabida en Estados Unidos? Me ha fastidiado la respuesta con lo último, porque te iba a decir yo, sí, rotundo, pero no sé decirte cuándo. No sé si este año o... A ver, yo creo que es un jugador que tiene cabida en la NBA, que es una pena que España no haya llegado poniendo el foco en Garuba más lejos, porque hubiera tenido oportunidad de lucirse más contra otros equipos, pero en cualquier ranking que tú veías del mejor jugador joven del Mundial estaba Usman Garuba. No me puedo creer que la NBA no le tenga en mente, no me puedo creer que no haya ningún equipo que le pueda ofrecer un lugar en su roster. Pero creo que es un jugador que evidentemente en Europa puede ser diferencial y que en la NBA puede ser un gran jugador de rotación, con un protagonismo importante. Es cierto que puede tener poca altura, es cierto que puede no ser un gran tirador, pero la intensidad que te puede demostrar es alta. Si el juego que le ofrecen es la liga de desarrollo, entonces es como te diría, no tiene ningún sentido que él pelee por su sueño en NBA si lo que le van a ofrecer es únicamente un papel en la liga de desarrollo. Y bueno, ya para cerrar el análisis de la plantilla del Madrid, pues hablando de canteranos, tenemos a Hugo González y a Egor Demín. ¿Les ves en el primer equipo la temporada que viene? Sobre todo a Hugo, que es el que en teoría más preparado está para esa primera plantilla. Pero bueno, el ruso, pues ahí está, un base de 2,05 m que sigue deslumbrando a la gente, pues que le sigue en la cantera del Madrid. Bueno, yo creo que el Real Madrid ha hecho una plantilla corta también pensando en las posibilidades que pueden tener estos dos chicos en el primer equipo. No creo que vayan a tener un papel como podríamos hablar que podía tener Carlos Alocén en Liga Andesa, pero sí que creo que es prácticamente obligatorio darles entrada, porque no me gustaría que el Real Madrid tuviera otro caso, entiéndeme, Mateo Españolo, en el que no has llegado a ver a un jugador lo suficiente con el primer equipo antes de desechar esa opción. Creo que Hugo González, siendo un jugador nacional, va a tener muchas más posibilidades de estar en un futuro en la plantilla del Real Madrid, pero Demín, por las características que tiene, que son tan especiales, tan poco comunes, un jugador con tan buena mano, con ese tamaño, tienes que darles la oportunidad de foguearse, tienes que darles la oportunidad de que tengan minutos. No minutos de la basura, minutos importantes. No tienen por qué coincidir en pista, pero sí darles, quizás cada 2 semanas a uno, un papel importante en el equipo. Pues sí, la verdad que yo creo que mucho lo hablamos aquí, creo que son dos jugadores que merecen tener la oportunidad y además si tú quieres que el día de mañana los chavales no se vayan a Estados Unidos y decidan cruzar el charco, darles esa confianza de, oye, aquí podéis tener minutos y ser importantes. Bueno, o si lo hacen, que se vayan periodo pago con una cláusula, que el Real Madrid creo que es, bueno, creo no, es el equipo que mejor lo hace, el club que mejor lo hace en toda Europa. Es imposible frenar ese goteo de jugadores o de talento a la NBA, pero el Real Madrid tiene la mejor carta, que es cláusulas altas para esos jugadores. Y es cierto que, si nos fijamos en el caso de Vasa Micic, prácticamente ha sido un regalo para la NBA. Sí. Y bueno, vamos ahora a pasar a Europa, hablando del mercado europeo, bueno, vamos a hablar un poco de lo mejor que ha pasado este verano, que probablemente estamos ante uno de los veranos en los que se han movido los equipos. Por ejemplo, el Barça ha fichado a Billy Hernán Gómez y a Jabari Parker como así los jugadores más importantes del verano. ¿Cómo ves esas dos incorporaciones en el Barça, tanto la de Jabari Parker como la de Billy? En el caso de Billy creo que es apostar por algo que te va a salir bien. Creo que
va a hacer grandes números en Euroliga, que puede tener ciertas lagunas defensivas, pero no son las lagunas que puede tener Sertac Shanley. Creo que hay mucha diferencia, creo que son pivots de distinto perfil, pero que van a dar, pero que va a dar muchísimo al Barça. Seguimos hablando de un MVP de Eurobasket, es que no es cualquier cosa. El otro jugador que podría haber optado es Lorenzo Brown, y a Lorenzo Brown le hemos visto jugando un baloncesto tremendo este año. No sé si al final ha sido un mejor quinteto, pero si no ha sido un mejor quinteto, ha sido el segundo mejor quinteto. A eso va a aspirar Villar Hernán Gómez, a estar compitiendo con Eddie Tavares por ser uno de los mejores pivots de la Euroliga. Eso no tengo dudas. Dudas puedo tener con Jabari Parker. Es un fichaje que podría esperarme más de un equipo de Estrella Roja, Partizan, jugadores que pueden equipos que pueden arriesgar más a la hora de incluir jugadores en su roster. Vamos a ver qué tal está físicamente. Si está bien físicamente, puede ser un pelotazo del Barça que le va a durar un año, pero como le duró Dante Exum, y Dante Exum le salió perfecto al Barça. Y otro de los jugadores que también ha cruzado el charco y ha vuelto a Europa, hablamos de Kemba Walker. Si hablábamos de cómo será Jabari Parker, ¿cómo estará Kemba Walker para jugar en Mónaco? Y si está bien, ¿con cuántos balones van a jugar, no? Porque se ha llegado a hablar mucho de la posible marcha de Mike James, lo cual me sorprendía. Condicionar, dentro de lo que supone para un club la llegada de un jugador como Kemba Walker, a nivel de marca, la exposición que le va a dar al club a nivel internacional, condicionar tu proyecto deportivo, hasta este punto me parecía arriesgado, ¿no? Y es cierto que al final el jugador que te lleva hasta una Final Four es Mike James, no es Kemba Walker. Por lo tanto, a ver qué tal, o si es capaz Kemba Walker de no asumir un papel protagonista. El último fichaje que se me ocurre de este estilo fue el de, salvando las distancias, porque Kemba Walker ha demostrado mucho más, es Oye Mello. Y a Oye Mello, el nivel que dio en Kazán, me dejó muy frío. Yo de Kemba Walker espero bastante más, pero es cierto que no sabemos qué jugador vamos a poder ver después de 2 años. Evidentemente, si se acerca mínimamente a la versión de Charlotte, vaya pelotazo ha pegado Mónaco. A lo mejor es incluso para considerarle ya directamente principal candidato al título. Pero... Y luego otro de los equipos que se ha reforzado bien y ha mantenido a varios jugadores es Partizan de Belgrado, que ha mantenido a Kevin Panther, a Lidey, a Nanali y a Abramovich, y le ha sumado a PJ Dozier, a Ponizka y a Kaminsky. O sea, sí. 3 jugadores que... Y además a Ojen Yaramas, que es un jugador de banquillo, que le puede dar a este Partizan de Belgrado que se quedó a las puertas de la Final Four y que este año puede ser uno de los favoritos a estar peleando por estar entre los 4 mejores de Europa. Has mencionado a Yaramas, que me parece un jugador excepcional y que es poco valorado para mi gusto en Europa. Me encanta Yaramas. A ver, creo que al final el gran refuerzo es haber mantenido en plantilla contra todo pronóstico a Kevin Panther. Porque eso estaba absolutamente hecho por el Barça y han conseguido convencer al chico para que siga. Se ha podido ir Matías Lesor. Vale, creo que Matías Lesor era tan bueno porque juega a las órdenes del Obradović y porque las condiciones del equipo le favorecían. Ya hizo buen papel en Maccabi Tel Aviv, estuvo muy poquito tiempo, pero hizo un buen papel Matías Lesor, pero no llegaba el jugador que vimos en la temporada pasada. Creo que ese Matías Lesor va a ser muy difícil verlo en Panathinaikos. Por lo que yo creo que no es una gran pérdida para Partizan y sí que es muy bueno para el equipo haber logrado retener a 2 jugadores como Kevin Panther y como Zach Lidey, que creo que también es un jugador que pasa un poquito bajo el radar, que no se fija tanto la gente en él, pero es un pedazo de jugador tremendo. Y otro de los equipos que también se ha movido, bueno, Fenerbahce, que ha tenido la mala suerte de la lesión de Raulzinho Neto en este Eurobasket, pero bueno, ha fichado a Jan Madar, ha renovado jugadores importantes como Nigel Hayes y Marco Kudric, y luego por dentro es donde ha sacado la chequera, tanto Sertan Shanley como Georgios Papagiannis. Sí, bueno, Papagiannis, que ahora es persona non grata o la agencia no la quieren ni ver ya en el Panathinaikos, pero bueno, el negocio es el negocio.
creo que es una muy buena opción para él jugar a las órdenes de Itudis y creo que al final es un proyecto que está condicionado por la lesión de Raulzinho Neto. Creo que tenía un gran base entre manos Fenerbahce. Karate sigue ahí como tal, sigue siendo jugador de Fenerbahce. Vamos a ver qué ocurre, pero evidentemente condiciona muchísimo. No sé si terminarán desprendiéndose de Calates o irán al mercado, porque al final va a estar la clave de Fenerbahce ahí. Creo que se ha movido bien, que habían plantado unas buenas bases la temporada pasada, que Nigel Hayes Davis estuvo a un grandísimo nivel, pero claro, te condiciona absolutamente toda esa lesión de Neto. Y probablemente el equipo que más ha movido ha sido Panathinaikos, en el que, bueno, ha movido a casi toda la plantilla, pero los jugadores así más nombrados, pues Lesor, Juancho, Kostas Sloukas, que vuelve a casa. Estamos hablando de un equipo con Ataman, que bueno, que ¿cómo ves ese equipo? ¿Lo ves? Si todo va bien, puede ser candidato a Euroliga, y si todo va mal, puede ser un candidato a que estemos hablando durante toda la temporada de ese polvorín que puede ser ese vestuario. A mí me encanta porque es jugártela completamente. O vamos a por el título de Euroliga o va a ser un desastre total. Pero me parece algo magnífico lo que ha hecho Panathinaikos. Tenía ganas de ver un equipo competitivo, de ver otra vez el Oaca lleno. Llevaban años amenazando como nos vamos a dejar la pasta. Claro, el primer fichaje, Luka Vildoza, bueno, vale, bien. Matías Lesor, vale, se le están dejando pasta. Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, bueno, vale, todavía. Pero ya en el momento que tú fichas a Kostas Sloukas a golpe de talonario, Kostas Sloukas no va a ser el jugador que veíamos en Fenerbahce, que veíamos las 2 últimas temporadas en Olympiacos. Vimos algún rendimiento algo peor la temporada pasada. Pero es un golpe tremendo sobre la mesa. Es decir, oye, voy a poner la pasta para a mi máximo rival quitarle su jugador emblema. Seido Bezenkov y le he quitado a Kostas Sloukas. Me parece algo tremendo. No sé si en Euroliga van a poder optar a una Final Four. Yo, sinceramente, sí me gustaría. Sí me gustaría que este proyecto fuera bien, sobre todo porque estando un jugador como Juancho, me gustaría que fuera bien. Pero el golpe en su propia liga ya es brutal. Creo que el año que viene por fin van a poder competir de tú a Olympiacos, que es algo que llevan sin hacer muchísimos años. Y este verano creo que por el día nos levantábamos por si teníamos alguna oferta en el correo de Panathinaikos y también de Estrella Roja. Los dos animadores del mercado. Estrella Rojas, que ha fichado a Sebas Napier, a Teodosic, a Yago Dos Santos, a Dan Hanga, Giedraitic, Mike Toby, Marco Simonovic, Joel Bolomboy, Dejan Davidovac. Estamos hablando de un equipo que sí, que se le ha ido Campazo y Vildoza, y parece ser que lo que han dejado esos jugadores lo ha aprovechado para montar un equipo que, ojo, puede estar este año peleando por ese play-in o los playoffs. Es verdad, el play-in, que no se nos olvide, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. A mí me gusta porque todo lo que sea grandes competiciones, grandes competencias dentro de ligas locales, me encanta, porque creo que es bueno tanto para sus países, para sus ligas nacionales, como para la Euroliga, que se retroalimenten Estrella Roja y Partizan, Olympiacos y Panathinaikos, Fenerbahce y Anadolu Efes. Creo que el hacer grandes fichajes obliga al otro a llegar al mismo nivel. Y creo que lo que vimos la temporada pasada de Partizan ha obligado a Estrella Roja a moverse. Creo que si han aumentado el presupuesto no será mucho porque han liberado 3 grandes contratos con el de Petrusev, Vildoza y Fau Campazo, y creo que han fichado muy bien. Sobre todo por dentro, creo que van a variar mucho y que Simonovic, sobre todo, tengo ganas de verle en Euroliga, que puede ser un jugador diferencial. Y bueno, ya para finalizar y dejarte libre, bueno, hablar un poco de este Mundial de Filipinas, en donde la selección española pues quedó ayer eliminada con Canadá. ¿Qué podemos hablar de la selección en este Mundial, Alex? Bueno, creo que al final todo lo condiciona la baja de Ricky Rubio, ¿no? Porque la de Lorenzo Brown éramos conscientes de ella.
que quizás no tenemos el equipo de 2014, ¿no? Porque hay que ser realistas. Los equipos que ha llevado España en los últimos torneos internacionales han rendido por encima de lo esperado. Quizás no ha rendido por encima de lo esperado por no ganar a Letonia, ¿no? Porque es cierto que el resto de partidos entran más o menos bajo guión. Creo que el de partido de Brasil fue muy bueno, pero es cierto que Letonia ha competido bien. No le puedes poner tampoco pegas, en mi opinión, a España por perder contra esta Letonia. Sí, por la manera en la que ha perdido. Y te dejo fuera incluso el partido de Canadá. Pero es cierto, Scariolo hacía alusión a lo de a la manta corta, ¿no? El hecho de que si tienes un quinteto con el que puedes defender mejor, no vas a atacar tan bien, y si tiene en pista un quinteto con el que puede atacar mejor, va a defender mal. Pero es cierto que, aunque se ha rendido quizás por encima del nivel, que es lo que él ha dicho, se ha rendido por encima del nivel que ofrecía la plantilla, a mí me ha dejado alguna duda la elección de quintetos en minutos finales. No quiero ser ventajista, que es muy habitual de identificar fallos cuando se ha perdido, cuando no se ha ganado, pero es cierto que yo veía, por ejemplo, el final del partido contra Letonia y a mí me chirriaba un poco ver un quinteto con Alberto Díaz, que me parece un jugador tremendo, pero que creo que había otros jugadores que podían manejar mejor el juego de España cuando estaba atascado. Estaba Alex Abrines, estaba Rudy, estaba Víctor Claver y Usman Garuba. Y ahí, en ese quinteto, me faltaba gente que pudiera anotar. Y quieras que no, me chirriaban algunas cosas. Y me ha faltado un poco de autocrítica, lo decía en Twitter, por parte de Scariolo. De reconocer él también que quizás no ha estado tan acertado en los minutos finales, porque no pasa nada, se puede reconocer, y creo que de hecho de reconocer errores se aprende. Y es lo único que he echado un poquito en falta por su parte. No estoy ni mucho menos diciendo que Scariolo sobre, porque no es así, creo que es un entrenador tremendo y perfecto seguramente para la selección, pero he echado en falta algún cambio. Y sí que le reconozco el haber dado balones a Juan Núñez, porque no esperaba que fuera a tener, una cosa es el rendimiento, pero yo no esperaba que fuera a tener este papel tan importante en la selección. Y un mundial que queda con los cuartos de final, por la parte de arriba del cuadro, Italia, Estados Unidos. No sé cómo ves ese partido. Tengo ganas de verlo por Banquero, sobre todo, ¿no? ¿Quién le iba a decir a Banquero que se iba a encontrar en esta? Claro, seguramente si él le hubieras dicho a qué rival no te quieres enfrentar, te hubiera dicho Italia, por no estar seguramente en el foco, ¿no? En Estados Unidos seguramente pasan un poco más de este tema, pero es evidente que en Italia todo el mundo tiene la lupa puesta sobre Banquero. Italia seguramente estaba frotándose las manos después de ganar a Puerto Rico, pero es cierto que esa victoria de Lituania les ha emparejado con a priori el rival más temible, que a mí hasta hace poquito me parecía Canadá, pero es cierto que no le doy grandes opciones sí de competir, pero no de ganar a Italia, porque una vez va a patinar a Estados Unidos, otra hasta la final, tengo más dudas. Y por esa parte del cuadro tenemos a Alemania y a Letonia, que, hombre, yo creo que los alemanes son claros favoritos, pero ojo con Letonia, que no tienen nada que perder, al final están ahí. ¿Y quién les iba a decir a ellos que iban a ser primeros del grupo de España? Es que no imaginaba, ni mucho menos, bueno, segundos, perdón. Primero sí, segundos porque, claro, perdí contra Canadá. Es que no podía imaginar el nivel que iba a dar Letonia, el nivel que iba a dar Luka. Además, Letonia sin Porzingis. Es que estamos hablando de sin su mejor jugador. Yo me acuerdo ver ¿te acuerdas lo polémico que han sido los Power Rankings de la Euroliga, de la FIBA antes del inicio del Mundial? Yo me acuerdo de cuando se confirma la baja de Porzingis, lo que hace FIBA es subir una posición a Letonia. Y digo, no sé qué estarán pensando en la redacción para subir. ¿Qué se habrán fumado estos? Claro, ¿qué hacen? Bueno, pues evidentemente tenían más razón que yo. No poniendo a Francia en el número 2, pero sí confiando en una Letonia en la que yo no daba muchas opciones,
ninguna en la primera fase, un poquito más en la segunda, pero tampoco mucho más. Y por la otra parte del cuadro tenemos dos partidazos. Lituania-Serbia, los lituanos que vienen sin perder ningún partido durante todo el europeo, demostrando muy buen nivel, sobre todo comandados por un Rokas Jokubaitis que creo que está haciendo un torneazo tremendo. Y una Serbia, pues que la Serbia que menos se habla de la falta de Misic, de Jokic, pero ahí está, en cuartos de final y con opciones de pasar a semifinales. Creo que Serbia, hasta el partido que pierde contra Italia, era una de las grandes sorpresas del torneo, porque no esperaba que jugaran a un nivel tan alto con las ausencias que tienen. Y lo que me sorprende, o no mucho, pero es cierto que tengo que alabarlo, es que Lituania, pudiendo elegir cuadro, pudiendo elegir rival, eligiera quizás la opción más difícil. Creo que a priori enfrentarse a Italia puede ser más sencillo que medirte a Serbia. Y en ningún momento pensaron en ello durante el partido contra Estados Unidos. Sabían que estaban ante una oportunidad histórica e hicieron que prevaleciera ese orgullo de ganar a Estados Unidos, que no algo que hemos oído y que yo incluso he dicho, para qué me voy a engañar, antes del inicio de la segunda fase, que era vamos a ganar a Letonia y dejarnos perder contra Canadá. Ellos no han optado por ir la parte a priori más sencilla del cuadro. No. Ellos han optado por ir a ganar y chapó por ellos, porque al final muchas veces tratamos de siempre buscar la parte más fácil del cuadro, el rival más fácil, y ellos han dicho no, vamos a ganar y que sea lo que Dios quiera. Y el otro partido Sabonis, sin Sabonis. Sí, sin Sabonis, que al final estamos hablando de que están haciendo un torneazo tremendo sin probablemente su mejor jugador. Y el otro partido que nos queda es ese Canadá-Eslovenia. ¿Será capaz Luka Doncic de tumbar a la selección All-Star de Canadá? Quiero ver si Jordi Fernández es capaz de recuperar un poquito las sensaciones de los dos primeros partidos, porque es cierto que la derrota contra Brasil y el partido de ayer, que no es ni mucho menos a nivel coral una gran exhibición de Canadá, después de esos buenos primeros partidos, si es capaz de, pasado mañana, competir como equipo. Creo que frenar a Doncic no va a poder hacerlo si está inspirado, que le va a poner a Dillon Brooks encima y que nos lo vamos a pasar muy bien, pero creo que depende más de la propia Canadá que Eslovenia. Eslovenia sabemos lo que puede ofrecer, sabemos las limitaciones que tienen, quizás sea, junto a Letonia, el equipo más limitado de los cuartos de final, pero tiene a Luka. Luka creo que va a dar un rendimiento alto y va a depender un poquito de Canadá. Y ya para finalizar nos mojamos, Alex. Final y MVP, venga. Canadá, Estados Unidos y el MVP para Shai. Así que ves campeona de Canadá. Creo que sí. Yo creo que también va a ser esa final y creo que Estados Unidos esta temporada es un equipo, no es como otros años que era más una selección de All-Stars que un equipo, y creo que este año pues son más un equipo y creo que están más rodados. Elegir un MVP es complicado, pero creo que Anthony Edwards puede ser ese jugador desequilibrante que pueda aportarle esos minutos de calidad. Tengo que decirte que no me gusta. Ahora ganará Lituania y quedaremos aquí tú y yo como que no tenemos ni puta idea de baloncesto. Y perfecto, ¿eh? Y no me quejaré, pero tengo que decir que no me suele gustar que pierda Estados Unidos antes, porque luego, como le ocurrió en los Juegos Olímpicos, ya no se confían. Ya no van a ir con el cuchillo entre los dientes y son más peligrosos ahora que hace 2 días. Pues sí. Pues nada, Alex, lo dicho, un placer tenerte por aquí. Bueno, ojalá durante la temporada podamos volver a coincidir y ir hablando cómo va la temporada, que creo que la hemos pasado bastante bien, hemos analizado bastante bien todo, así que un auténtico lujo tenerte por aquí. Lo mismo digo, un placer estar por aquí y seguro que nos encontramos más adelante esta temporada. Pues nada, te dejamos ir, que sabemos que estás bastante ocupado, así que nada, un placer tenerte aquí. Hasta luego. Chao.
Y nada, pues gracias a todos los que habéis estado ahí en directo, que habéis estado... Sí, a todos los que habéis estado ahí hablando por el chat, que la verdad que vemos a Carlos, a Nacho, que está ahí con su hate, a Valde, vemos a Álvaro, que también está por ahí. Darle las gracias a Carlangas, que el otro día se ha suscrito al canal, así que Carlangas, gracias por esa suscripción con Prime. Y nada, gracias a vosotros. Creo que hemos hecho un gran análisis de cómo está la plantilla de Real Madrid. Creo que Alex era una gran persona para analizarnos cómo iba a ser la plantilla de Real Madrid. Creo que le hemos dado a todo. Claro que sí, Nacho, hombre. Sí, sé que lo dices con ganas de... Así que nada, gracias a todos los que habéis estado ahí en el chat, a todos los que nos veis en diferido en Twitch, a los que nos ven en diferido, a los que nos ven en YouTube. Y bueno, hoy hemos empezado la séptima temporada. Séptima temporada aquí en Aliup. Séptima temporada pues a los cargos de este gran equipo, de este gran canal. Así que nuestro tercer año en Twitch, nuestro cuarto año en YouTube, nuestro séptimo en Evox, que la gente que nos sigue en Evox desde la primera temporada, gracias por aguantarnos, que es una auténtica pasada los que nos aguantáis escuchándonos en los atascos, en los viajes, en los momentos de desconexión. Nada, gracias a los que estáis ahí, a los que hacéis posible que cada día estemos aquí y que cada día pues estemos aquí cubriendo la actualidad del Madrid. Para finalizar, pues nada, se ha hecho oficial hoy que Movistar se hace cargo de los derechos de la Euroliga, así que vamos a seguir la Euroliga por Movistar, vamos a intentar seguir narrando los partidos aquí en Twitch, así que si no podéis ver los partidos por Movistar, que yo sé que mucha gente pues probablemente no pueda pagar pues a Movistar y pagar el paquete de deportes, pues nada, aquí mientras podamos y mientras el trabajo no lo permita, estaremos narrando los partidos del Madrid para que la gente que no lo pueda ver lo pueda disfrutar aquí con nosotros. Hemos sido campeones de Europa aquí en Twitch y por qué no volverlo a hacer. Así que eso, séptima temporada y nada, gracias a Alex por pasarse por aquí y como siempre, pues nada, nos despedimos con un fuerte a la Madrid. Chao, chao.